acepto eso totalmente, pero también no estoy idiota. Y así. Vamos a contar una fábula para niños. Claro. Que no es para niños, No, ni es fábula. Los niños no vean esto. Sí, si eres niño y estás viendo esta mamada, vete con tus jefes. Sí, Enséñaselo a tus jefes. sí. Pero tú vete. Tal vez es el resultado de una de estas historias. Y si es así, perdón. Y la cucaracha sigue viva, pero está criando un chapulín. Sí, Un pequeño chapulín arácnido. sí. Entonces la historia tiene 3 personajes. Una viuda negra, un chapulín y una cucaracha, un cucaracho. La historia, creo que en realidad, Todos lo sabemos un poco, ¿no? sí. Todos la hemos vivido o la hemos experimentado o la... Nos la han contado. Sí, La viuda negra y la cucaracha encontraron algo en común que compartir y decidieron compartirse mutuamente. Pero pues llegó el momento en donde la cucaracha por sí misma devino algo asqueroso, ¿no? Al cucaracho le pasó un suceso paranormal, ok. fantástico y ciertamente horripilante. Supernatural, güey. Asqueroso. Ok. Devino, sí. Comenzó a devenir un humano simple. Es la inversión del Kafka, muy bien, me gusta. Y eso, empezar a devenir simp y dejar de ser cucaracha, de devenir humano simp, dejar de ser cucaracho, se presentó como algo totalmente horripilante y asqueroso para Para la viuda la negra. vida negra. Se tomó a sí misma naturalmente, porque dijo, soy viuda, Sí, hay que ver qué pedo con el chapulín, ¿no? correcto. El cual, pues obviamente, ya sabrán, era compa de El cucaracho, sí. Su mejor amigo. Correcto. Y bueno, y al final pues, todos se mataron, en realidad. Ya para acabarla, ¿no? Sí, Llegó un culero y los pisó a los 3 por estar ahí pendejeando. sí. Llegó el sistema determinista. Es que pues, el sistema de mantenimiento de los hechos narrativos. Que es lo mismo, ¿no? Sí. Los aplastó de un putazo. Dejándonos de estupideces. Es la tragedia actual por excelencia, ¿no? O sea, porque Sí. antes la tragedia por excelencia era la de Edipo. Ajá, de decir- exactamente. Sí, o sea, esa era la culera, ¿no? Sí, La traumatizante. sí, el Ahora- trauma verdadero que es cogerte a tu mamá y matar a tu papá. Correcto. Pero ahorita... O al revés para las morras, ¿no? El de Electra, ¿no? Sí. Pero ahorita es en realidad es ese, ¿no? Porque no estoy seguro, esa data sí no la tengo. De si el de Edipo o Electra eran más comunes en su momento. Pero sí puedo decir que la tragedia que estamos narrando ahorita sí es común en este momento. Pero aparte sí que tiene sentido, ¿eh? Digamos que antes de los estados modernos, antes del estado moderno, que tiene la función primordial del control de la natalidad, el control de la población, la delimitación de los sectores sociales, ¿Correcto? sí era un poco como al putazo, ¿no? Es decir, lo que sí no importaba la forma, güey, sino el fondo. Ok. O sea, pues sí que la reproducción, ¿no? Correcto. No había tantos criterios tan serios de discriminación para ver quién podía y quién no podía tener hijos o en qué condiciones, ¿no? Cierto, además, pues obviamente creo que no estaba como tan conocido, no lo sé, me lo supongo. El hecho de que ese tipo de interacciones Causa problemas, causa ¿no? problemas No, genéticos. y que incluso tiene, digamos, su parte amable porque, por ejemplo, en estas novelas rosas, te digo que estoy viendo con mi jefa, tiran la data de que, por ejemplo, allá, y sí tiene todo el sentido, el huérfano
el que fue adoptado o el que creció en un orfanato tiene derecho a tiene una preferencia para sacar una casa. Ok. O sea, más bien le dan la vivienda a él, en el entendido de que pues precisamente la casa es ese patrimonio que se hereda, ¿no? El departamento es ese patrimonio que se hereda, y que tú al no tener pues padres, pues sí quedas como ido a la verga, ¿no? Ok, va. Y que justamente es ese estado que se encarga, ¿no? De ese pedo del control de la población, del control de la natalidad, ¿no? Incluido ya estas cosas como la calidad de vida, ¿no? Ok. Pero en ese entonces pues no había tanto pedo que, o sea, por ejemplo, los griegos podían, cuando moría tu esposa o tu esposo, pues podías casarte con tu tío, con tu sobrina, con tu prima. Obviamente porque también ellos tenían un concepto diferente del matrimonio, ¿no? Correcto. Para sí. ellos era algo absolutamente burocrático y lo entendían así, ¿no? Para ellos no había ningún sentimiento tan profundo de como mediación. Sí, y además, si a final de cuentas ese matrimonio significaba la vinculación de dos familias, Claro. el que se rompiera o por muerte o lo que sea y se casara en otra familia, pues era un sinsentido, ¿no? O sea, Claro. tenía que ser ahí mismo, ¿no? Exacto. Ese círculo. Sí. Sí, no, y aparte otras tetas hay más que tiraremos más adelante. Ok. Gracias. Y en cambio hoy sí está muy marcado, ya que el Estado se hace cargo de que justamente evitar estos desórdenes sanguíneos, de evitar estos conflictos entre las mismas familias, pues dicen, no, güey, cásate con alguien que no tengas nada que ver, güey. Claro, no, sí, y de hecho sí, alguna vez lo pensé. Sí es algo, por decir una palabra, maquiavélico. O sea, me refiero a que si lo pienso, o si lo pensamos, sí pareciera que el principal porqué tiene más que ver con eso, ¿no? Con el evitar de forma sutil e implícita el que nazca con chuetito, ¿no? Sí. No, pero incluso más, o sea, porque... Y sobre todo de manera, como lo dijimos la otra vez, geopolítica, funcional, totalmente... No, y hasta también verlo desde el punto de vista del poder. Regresen al podcast anterior. No te conviene a ti como Estado, como Sí. ya Estado totalitario, que al final eso es lo que es un Estado moderno, Ajá. tener diferentes focos de poder centralizados en familias. Ah, correcto, sí. Porque justo a lo mejor Mamado. que por eso también el Estado moderno inicia como declarando de la guerra a la aristocracia, ¿no? Que era eso. Eran focos centralizados de poder. Correcto. Cuyo núcleo era precisamente el que era familia, ¿no? Sí. También de ahí viene de ahí viene también el cuento del Estado moderno de que te cases por amor, ¿no? Para también evitar esta aglomeración de poder en ciertas... Que al final de cuentas sí sigue pasando, ¿no? O sea, Correcto. nada más que más bajo otros mecanismos, ¿no? E inclusive cuando pensamos... Voy a tirar filosofía revelada y ya luego lo explicaremos. La data de que la moneda es la moneda, que la moneda son tus compas. En realidad lo que está sucediendo es que sí hay una, inclusive, sí centralización de poder y además en un sentido familiar. Porque en realidad sí existe ese pedo de... Vamos, creo que a nadie le cuesta trabajo entender la referencia de que una amistad muy fuerte o profunda se vuelve una hermandad o se vuelve parte de la familia, ¿no? Sí. O sea, entonces es un error, o fue un error táctico pensar que el poder en familias es solamente o trata solamente de familias, digamos, en sentido natural, ¿no? Correcto. Que en realidad tirar esta data pues puede hacer que nos la metan bien culero porque ya sé que fallé, ahora se las metes por ahí también.
No, pero bueno, es que de hecho ya simpeamos, porque de ahí se agarraron para crear la tragedia moderna. No, y de ahí se agarra el idiota este que sí está ya ahora sí atacando eso, que dice... ¿el hombre joven? Sí, tal Es cual. incapaz de tener amigos. Sí. Idiota. ¿De ese idiota? Sí. Hay un idiota ahí ya saben quién es. Que dice... no puedes tener mejores amigos si eres joven y soltero. ¿Por qué? Porque... regresamos. ¿Cuál es la tragedia del hombre moderno? Ser traicionado por su mejor amigo, y en específico ser traicionado por su mejor amigo en lo referente a una relación de pareja. Porque además implica, y por eso empezamos así, Es decir, el chapulineo. implica una triple traición. Pareciera doble. Por eso todos mis miedos vienen de a tres. Correcto. Sí, porque implica la traición del compa, Del compa, de la morra de la morra, y la autotraición. El error. Pues, si el descuido y la errónea decisión, ¿no? De tener esa morra y ese amigo. Correcto. Porque, a ver, tampoco nos han Sí. venido precisamente esa tragedia, como todas las tragedias, que pasa así de putazo, ¿no? Sin que te des cuenta. O sea, que nada más lo sabe el espectador, ¿no? Correcto. O sea, que realmente el protagonista, güey, que es el que realmente está ahí, nunca se da cuenta, ¿no? Y que es precisamente por eso algo como de destino, ¿no? Sí, claro. De que te tenía que tocar. Sí, pero no, si ya nos vamos a la data fáctica, pues es que si tú te das cuenta, tú sabes perfectamente, no es que te haces bien pendejo cuando estás con una morra que sabes que va a ser chingadera, y si tú sabes perfectamente que ese cabrón que dices que es tu compa, en realidad es un pinche hambreado. Correcto. Después de esta pequeña introducción mamaláctica, Sí, el tema, ¿no? Como tal. el tema. Ya hablamos de una tragedia, vamos a desglosar la Vamos a darle épica. me Hoy vamos a encantó presentar la épica de la de genomaquia. la épica de la genomaquia. Al chile ya denos Otro- un premio, por todos estos pinches conceptos bien vergas que hemos sacado. La neta, sí. Parece que uno de los temas más relevantes de nuestra década y quizá del siglo Sí. es lo que se ha denominado la batalla de las bandas. La batalla de los sexos. No, pero me intriga porque aún en la fecha el símbolo que representa la batalla de las bandas, o sea, vamos, si piensas justo en la genomaquia, en la batalla de los sexos, Sí. está cinemáticamente puesta casi igual que una batalla de ¿De las bandas. bandas? No me estés esclachando ahora. O sea, porque topa. Y esto sí, pues ni pedo, me vale verga, lo voy a decir así. Se presume de un pacto patriarcal. Que lo que dice es que Los hombres encubrimos la violencia entre nosotros, ¿no? y que se hace por medio de una, por así decirlo, hermandad tóxica masculina. Sí. Es decir, justo como lo dijimos, los hombres de manera no genética forman una familia de poder Un foco de poder que, Sí. que se basa en... con sus reglas y sus normas. y Ajá, sus- claro, pero es una familia. Y las mujeres, por su parte, como como respuesta a eso, aplican la misma, ¿no? Y hacen su propia familia de poder que representa el sexo femenino, ¿no? Y entonces termina siendo exactamente la cinemática de las bandas, que son familias en lucha. de poder. Claro. Y justo lo menciono porque también en algunos podcasts ha sacado la data justo de De los Tommy pico Shelby, blanders, ¿no? De los correcto. pico blandos. Y que si te fijas, no es ni la primera ni seguramente la última cinemática que nos van a mostrar en cine sobre esa caracterología, ¿no? Sí, Bélica. correcto. Porque es una que hasta cierto punto, y como lo dijimos en ese momento, entendemos. Y lo entendemos precisamente porque es más fácil de digerir una micropolítica
que ya lo geopolítico. Sí. Entonces, va a sonar conspiranoico o incluso cliché, pero es la clásica distracción, pero ahora sí dicho con otras palabras, te distraen con base a lo micropolítico o a conflictos micropolíticos de los sucesos geopolíticos. Muy bien, eso. Con una cinemática micropolítica te distraen del suceso geopolítico Sí. en cuestión, ¿no? Que es una puerquísima, ¿eh? Sí, no, y que además implica, o sea, se la meten solos. Porque como dijimos la otra vez, implica que creen que si hacen una batalla micropolítica, te distraen, pero ellos están haciendo su desmadre geopolítico. Creen que lo micropolítico a la geopolítica no le importa impacta, y, sí. y la geopolítica a lo micropolítico tampoco impacta, ¿no? Sí. Entonces, Pero simpean. pero simpean porque efectivamente cuando se van a según manejar lo geopolítico, pero tienen un desmadre micropolítico, No les para jala nada. distraer, se van a la verga. Sí. Y que es un poco lo que está pasando, ¿no? En la geopolítica hay una serie de problemáticas que se derivan de la cinemática de contraponer en una batalla de las pandillas a hombres y mujeres. Correcto. Que es un poco la data que tiramos en el podcast pasado, ¿no? O sea, situaciones como las de Rusia y su natalidad, ¿no? La de Europa y su población. Correcto. La de pues México y las condiciones de existencia de las morras, ¿no? O sea, Sí. Argentina y sus condiciones de sí lo voy a decir. sí, Si en México hay unas condiciones desfavorables, ciertamente sí. desfavorables, críticas, peligrosas para las morras, en Argentina lo son para los vatos. Y también en España, ¿no? ¿Sí? Ahí hablaremos después de y esas en realidad aquí no características. estamos tan lejos tampoco. ¿Te parece si hacemos este procedimiento? Hay que plantear cuáles son en la palabrita esos grandes conflictos que maneja la mass media y cuáles son en realidad los conflictos que hay detrás o debajo. ¿Jalo? No, porque como lo hemos reiterado en varias ocasiones, no hay que comérnosla como nos la dan. O sea, nunca hay que abordar el problema con los conceptos ni con las formulaciones con las que nos han sido legados. Claro. Y menos ahorita en estos problemáticas tan pinches pellejuelas y que tan cercanas, ¿no? ¿Cómo nos son legadas esas problemáticas, esa genomaquia? ¿Cómo se nos presenta? ¿Crees que se nos presente primero de una forma para, por ejemplo, los gatos y de otra forma para las morras? Es muy buena, Porque Porque yo lo estoy pensando desde toda la jiribilla maquiavélica de la... no, claro, pero yo diría que inclusive ya te adelantaste un chingo, güey. Porque sí, o sea, vamos a tirar data. Dale. Sí diríamos absoluta y totalmente que... Mira, te lo voy a poner así. Pareciera exagerado, ¿no? Lo que digo. De las condiciones... En México podemos decir que las condiciones violentas y peligrosas de la mujer son equiparables a las condiciones violentas y peligrosas para el hombre en Argentina. Ok. Y tú dirías, bueno, en México matan chingos de morras, ¿no? Sí. Y en Argentina, pues, no matan a esos culeros, ¿no? Ya. Pues, a lo mucho... Viven toda su vida como Sims. Pero eso precisamente... Irnos por la idea pendeja de decir, por lo tanto, no es lo mismo, güey. Sí. Y no, me permites hacer ahí una acotación. Pues recientemente ha estado Barbie en cartelera. Correcto. Y me ha tocado varios trends en TikTok que intentan hacer, ya sabes, ¿no? Sus análisis geniales. Sí. Y uno que se ha hecho muy viral es el de las morras diciendo: si te das cuenta, güey, en Barbieland, a Ken nadie lo pelaba, güey, pero nadie lo agredía, güey. Entonces, pues, no, güey, pues ese güey no sufría, güey.
Que es exactamente lo Es mismo lo que que estamos estás diciendo, diciendo, ¿no? Sí, correcto. Para que vean que nuestras chaquetas mentales ya les dijeron a alguien más. De forma seria, además. Correcto, o sea, nosotros aquí simpiamos, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente eso, por un lado, o sea, si nos vamos por la estúpida, o solo afirmamos una de las posturas, Sí. y al afirmar solo una, decimos que la otra es pendeja, o sea, que... Sí. O sea, porque bien podemos simpear al fallo y decir, no, Limpiamos al fallo ahorita. correcto. Y decir, no, es que la verdad me vale verga. Me vale verga lo que dicen las morras porque chingos de vatos se están suicidando ahorita por las mamadas que hacen. Dicen que tienen adicciones y nada. Y la neta es que... Tampoco hay que hacer. Es que No, eso es a lo que también queremos llegar, ¿no? Sí, correcto. Vamos a adelantarle de una vez, ¿no? Una de esas formas también en las que lo micropolítico, o mejor dicho, en las que lo geopolítico quiere ponernos a batallar en lo micropolítico, es en estas características naturales que le asigna a cada género. Sí. Y una de esas grandes diferencias, por ejemplo, es que dicen el hombre es violento. Ajá. Y lo femenino, la mujer, es empática, ¿no? Tiene una gran madurez emocional. Ok. Así es como lo manejan también, ¿no? Sí. Y pues, lo que plantearía es que de fondo hay una inversión total, ¿no? Y por eso es que nos limpiamos ahorita. O sea, por eso que si se dan cuenta, nosotros nos han... correcto. No deberíamos pendejos y decimos, no, a las morras aquí no les pasa nada, güey. Sí. Son bien enfriadas, ¿no? Correcto. O sea, sí sabemos, aunque... Y justo es lo que veníamos pensando hace rato, ¿no? O sea, nunca vamos a decir semejante pendejada como de, las entendemos, sabemos lo que sienten. Porque no, Sí. la verdad es que no. Correcto. Y sin embargo, también hay algo de nosotros adentro que sabe que está culero. Correcto. ¿Qué se sigue de lo que estás diciendo? ¿Cuál es el actuar que tomamos más, o que concebimos como más prudente? Ajá. No decir nada. Correcto. Pero no Y- decir. Pero es que justo- No, pero es que sí, o sea, Dale, es dale. que el silencio micropolíticamente está visto como, no, güey, es que ya te te vale verga, sometiste, no, es que güey. tú estás a favor, güey, por Sí. eso no dices nada. El que calla otorga, güey. Mamadas de esas, ¿no? Sí. Cagadamente el que... Bueno, eso visto para o hacia un lado, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando Tú sabes que cuando alguien no dice No, nada. no, es no, que... directamente, qué hacemos cuando nosotros sí apoyamos a un compa, vato, en su pedo, en su desmadre? Y sobre todo por esa, siguiendo esa misma lógica de la diferencia, ¿no? De que nosotros genuinamente sí podemos decir, sí entiendo ese pedo, ¿no? O sea, yo sí he sentido un desmadre así de culero. Sí me la han aplicado, no me la han aplicado, pero en el Pero fondo... Lo he visto, cabrón, ya lo... No, o sea, en el fondo yo sé que si a mí me hacen esa mamada, yo también me voy a la verga. Sí. Y sin embargo, cuando nos apoyamos no decimos, entiendo. Su puta madre va a decir eso. No, y hasta cuando te pasa sientes raro, ¿no? Es más, es justo, o sea, cuando estamos pendejos y no sabemos qué hacer y decimos eso, hasta te queda así como de, no, creo que la cagué. Sí, güey, pero de los dos lados, ¿no? Cuando Sí. lo haces y cuando es como de... mamada. Sí, correcto. O sea, pero ahí vamos, o sea, a la vez estás profundamente agradecido por ese gesto, Correcto. pero a la vez dices como, mamada, ¿qué, güey? Sí. Y sin embargo, si no la cagamos y decimos esa mamada, es decir, si aplicamos nosotros lo que consideramos más digno, que es el silencio, solo estar ahí, sí, o sea, sí nos jala. No, y Sí es la mejor data que nosotros nos podemos tirar. Y obviamente, sí,
tú como vato le dices una culerada a otro vato y se queda callado, no dices, ¿estás de acuerdo con la morra, No mames. O sea, no, güey. Nosotros sí nos es impensable decir esa mamada. Correcto. Bueno, que aparte voy a simpiar un poquito, porque nunca pensé usar sus argumentos, pero bueno. Pero vamos a dilucidarlo, ¿no? Sí. Porque yo propondría la siguiente hipótesis de ese silencio del hombre ante esa ante esa inmediatez ante la crisis. Y es que justamente estamos en silencio porque esa crisis de un compa sí se nos presenta profundamente sentida. No es una patada de huevos porque nos manda al futuro en un sentido muy cabrón, porque justamente ese silencio se da porque estamos viendo una cinemática futura. Correcto. Estamos viendo qué puedo hacer nos vamos al futuro para que este pedo se mejore, güey. No, de hecho, activa encabronadamente ese viaje al futuro. O sea, porque no es... Ni siquiera estás diciendo... Y topen. Ni siquiera estás diciendo, ¿qué voy a hacer para que en el futuro este güey no se mate por esto? Sí. No, ni siquiera es eso. No. Es porque sabes, de hecho, cagadamente sabes, es... En el fondo sí hay una gran confianza. Sí. Porque dices, no... Este güey va a sobrevivir. No voy a ir al futuro, o sea, no voy a pensar en el futuro para que este güey no se mate. Más bien es, ¿cómo agarro a este güey? Y corro con este bastardo un año al futuro. Sí. Los dos nos vamos. Sí. No es, o sea, es de... ¿Qué es a final de cuentas? Yo digo que sí es lo que dirían los mejores. O sea, es una de las mejores respuestas a eso. Que es, güey, espérate, date tiempo, güey, o no sé, güey, o sea, eso, ¿no? O sea, dale un año a esa madre, o dale un mes, güey, o no un mes, güey, dale un día más, uno. La clásica, ¿no? La de un día a la vez, ¿no? Pero es que sí. Filosofía revelada que jala, güey. Sí. O sea, un día, güey, nomás, un día más, güey. Pero el punto es como ese... activar ir al futuro para no morir ahí en el presente. Correcto. Y que si te fijas, sí es una profundo pensamiento del presente. Sí, y paradójicamente se presenta como silencio, ¿no? Sí. Porque estás haciendo todo ese... Sí, porque además no... Inclusive aunque le digas a alguien, vete al futuro, güey, o sea, date un día más. Sí. O un mes, o lo que tú quieras. No le estás diciendo nada, güey. Es como neta, sí, no es lo mismo que el silencio, güey. Sí. O sea, en realidad no... Sí. No estás diciendo nada. Es igualdad. Ajá. ¿Qué es el chapulineo? Es la transgresión de un acuerdo, ¿no? Claro. De un pacto de caballeros, Correcto. para decirlo muy pateabolas, ¿no? Sí. El determinismo solo se presenta de manera no sutil. El determinismo siempre se presenta solamente de forma evidente. Sí, abrupta de putazo. Abrupta de putazo. Y como todo lo que se presenta de manera abrupta de putazo y evidente es en primera instancia, o sea, tiene su respuesta inmediatamente. Tiene una respuesta inmediata. Lo evidente tiene una respuesta inmediata. Sí. Y la respuesta inmediata que se le da al determinismo es no. Eso está culero. Sí. Es rechazo. Sí. No digo que todo lo evidente se rechace, pero al determinismo Evidentemente se la rechaza. evidentemente se le rechaza, güey. Sí. Sin embargo, tiene su contraparte naturalista que es sutil. El naturalismo es el determinismo sutil. Muy buena definición. Entonces, cuando tú dices esa mamada de... Hay un pacto de caballeros, sí. Es patriarcado, estás... Dando un putazo abrupto, ¿no? Sí, correcto, estás sacando el determinismo, porque ni Sí. siquiera es naturalismo. Entonces, Es la idea de que desde el primer día que naces hombre ya
firmaste un pinche pacto que no sabes qué pedo y ya, güey, lo tienes que seguir. No, es que incluso es más complejo, ¿sabes? A ver. O sea, por eso no es naturalista. Porque naturalistamente si dirías eso, igual y algún idiota sí se la traga, ¿no? Pero sí, no es un naturalismo, o no es un determinismo naturalista. Ese sí es un determinismo social, ¿no? Que dices, no es Ya. que naciste y Sí, conforme fuiste creciendo en esa vivimos en una cultura. sociedad, vivimos en una sociedad. Y si te fijas esa mamada, sí es como... Les jalo chingo a los Simpsons. No, pero además, de inmediato la mandan a la verga. Sí. Porque sigue siendo un determinismo no tan sutil como el naturalismo. Sí. ¿Qué pasa? Entonces, se dice eso y como lo dijimos en otra ocasión, tiras la data rotundamente evidente y tirando esa, las sutilezas se pierden de vista. Por lo tanto, y topen, o sea, todo esto solo es un mero ejercicio retórico. Tiras algo evidente para encubrir lo sutil. Sí. Entonces, efectivamente, puedes tirar esa data del pacto de caballeros como esa madre. Tiras la patada en las bolas, que es esa mamada, que es lo evidente, que es... Vivimos en un patriarcado reinante. Y ya de primeras, sin analizar esa mamada, Sí. lo rechazas y ya le quitaste todo lo sutil que puede tener a Sí. ese pacto de caballeros. Sí. Ya, se fue directamente a la verga. Correcto. O sea, es que topan, porque así es como... Así es como refutan cosas hoy en día. Decimos, según, que ganó la filosofía platoniana, pero hoy en día todo lo que se refuta o no se refuta es a base de puro... Sofisma. ¿Sí? Que bueno, también Platón era el maestro de los sofismas, ¿eh? Que se pactó, para empezar, es ambivalente, ¿no? O sea, no es único. No existe solo un pacto masculino. Tiene su contraparte, que es el pacto femenino. Sí. Pues las morras también tienen su propio código. No escrito, no dicho. No. Esa madre. Y que aparte sí, no sería naturalista. Porque voy a aplicar la puerca. Dale. La ya conocida. Porque sí es un proceso de selección natural, güey. Es un proceso histórico, ¿no? De una dialéctica. Porque culturas como la europea ya no creen válido ese pacto, ¿no? Y ya no lo creen porque creen que han accedido a un estadio superior de conciencia colectiva, que es que, pues que ya no te daña el ego, güey, que tu mejor amigo se coge a tu morra. No, pero además, inclusive así, vamos a aceptar algo que está cabrón, que está bueno, o sea, está chido. Que como dirías, es un gran acierto kantiano. Que es, aún negando ese pacto, por medio de estupideces o lo que tú quieras, aún así, no se niega de manera determinista o determinante. Es decir, no se escribe una ley que diga You encarcelen shall al not. culero ese Ajá. que piensa todavía que Porque el chapulino está mal. Ni siquiera Porque en esos lugares que se sienten más mentalmente superados, Sí. tampoco hacen eso. Porque además de fondo que hay que saben que también de inicio esa regla no escrita, no dicha, Aunque yo sí... no estaba determinada por leyes tampoco. Yo sí pondría dos acotaciones menores, pero igualmente acotaciones. La cultura oriental sí tiene ese carácter, como es absolutamente naturalista, ella sí se mete en esas cosas. O sea, pues por ejemplo, estoy pensando en las ramas más extremistas del Islam, Correcto. donde Sí, se avientan piedras, ¿no? Sí. A las morras. y también en el estado de control que se viene en China, también ya no están lejos de hacer eso. Correcto. Pero fuera de esas dos acotaciones que tampoco son menores, pero bueno. No, pero me encrochas. Porque sí es un buen pero a lo que estamos diciendo, ¿no? O
sea, efectivamente sí hay, y sí hubo, o sea, no solo hay. Si lo ¿También ha pensamos, habido? en Occidente también, ¿no? O incluso O sea, aquí mismo, incluso ¿no? aquí También. sí existía la ley de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen eso? ¿Adulterio? Adulterio, ¿no? El Sí. adulterio sí era castigado y Casi penado. y fuertemente, ¿no? Habría en realidad que ver qué se consideraba adulterio como tal, ¿no? Ujú. Porque creo que es una forma específica en realidad de adulterio lo que estamos diciendo, ¿no? Claro, sí, porque más bien Porque, su adulterio era de pues, cualquier cabrón, ¿no? sí, Un güey indeterminado. correcto. Y inclusive diría que es eso no pertenece a lo que estamos diciendo. O sea, no pertenece a ese código. O sea, la verdad es que como vatos sí nos agarramos los huevos y decimos, no, pues si otro vato X que yo no topo se rifó más, pues se rifó más. Porque, ¿qué es lo que como vato se te hace decir un cabrón se rifó más? Es que sí te vienen mucho. No, es conmigo ya no estaba encrochado. Y eso lo sabes desde antes. Inclusive lo diría así, ¿eh? Y esto va a mandar a la verga muchos, ¿sí? Porque los van a agarrar bien culero de los huevos aquí, güey. Pero ni pedo, güey. Que es el sim, como sea, sí aceptaría su derrota así, güey. O sea, si en el fondo sabe Sí. que ya no le jaló la filosofía revelada. la morra. Sí. Y llegó un cabrón que sí. ¿Sí crees? Sí. El pedo es que les hacen creer que no. Claro. No, bueno, sí, porque cuando ya hay ya hay una contundencia tan clara que te... Solo fíjate en la cinemática que ponen en series, cagadamente, ¿no? Sí. Que es y topa. O sea, eso y no solo en series, incluso está como en una que otra novela. A ver. Y sobre todo en aquellos tiempos, precisamente, en donde los matrimonios no estaban hechos de amor, sino de conveniencia. Sí. Y que precisamente también se presenta en las series desde esa posición económicamente fuerte, ¿no? Ya. Que es Sí. el vato millonario y su puta madre, y pongámoslo así, chingue su madre, que digamos que su jefe, que le heredó todo, le dijo, no te voy a heredar nada hasta que me des nietos. Sí. Pues el vato se casa, ya tiene la herencia, tiene una morra y tiene hijos, pero sabe que la morra pues tiene su amante, y neta le vale verga. Sí. Porque si es de... Yo sé que no te tengo enganchada. ¿Y qué pasa? Que sí, en la cinemática sí nos lo muestran así. Es como el güey ese. Ah, ya sé que tiene su amante. Yo también me ando cogiendo otras morras o lo que tú quieras. Sí. Y sí son... Bueno, no son funcionales porque al chile sí no lo son. Sí. Pero sí, como que ese no es el pedo, ¿no? El pedo sí es cuando el vato muy... O sea, tantas veces ha preguntado... Te tengo todavía encrochada, morra, y la morra... Sí. Y bolas está comiendo otros 14, ¿no? No, y bolas está comiendo a tu compadre, güey. Correcto, sí, correcto, tal cual. Y esa es la gran parte de la tragedia. Correcto. Porque el protagonista vive día a día pensando que su sueño Disney sí se le está cumpliendo. Ajá. Y en la brutal y cruda realidad se están comiendo a su compadre de parte de su morro. Las de... ¿A los chinos y esos? Sí, ¿pero Ajá. cómo se llama? ¿El adulterio? Adulterio. Sí. Esas mamadas no son el pacto de caballeros del que estamos hablando. Sí, no. Es otra madre. Y en realidad, si lo piensas, sí tiene un matiz más antiguo y más pendejo. Antiguo y pendejo me refiero a que, justo como lo estábamos diciendo, ¿no? O sea, si la unión marital representa la unión de familias y esa unión está siendo, digamos, mancillada, y la Sí. morra está cogiendo a alguien más, Sí. entonces sí es un putazo a mi honor. Sí. No, y también todo el tema de los bastardos y
las Sí. sucesiones y todo ese pedo, ¿no? Y También. entonces va más por allá, ¿no? Sí. Que por Que por el ego, güey, personal. Correcto. No, o que porque sea de pacto de caballeros. Sí, Va más por, o sí, por intereses. claro. Pero Pero y que nadie tiene nada. sí, te correcto, pega, ¿no? pero el pacto de caballeros sí se maneja desde otro lado. Sí. Y ya vamos a, te digo ya, ahora sí ya, de hace rato, vamos a tirar la data. Que es ese pacto de caballeros tiene su, como ya le habíamos dicho, su contraparte femenina, ¿no? Que también las mujeres tendrían su propio pacto y que se basa, en concreto, en una experiencia particular, la de sentirse errado, ¿no? La de sentir que fallaste en tu elección, tal cual. El sentir que la cagaste. Sí, correcto. Y ese sentir que la cagaste en algo particular, Sí. que es No en tu vida, güey. Más bien es una cagada intensa. que de hecho incluso eso es lo más traumante, ¿no? Que sabes que no la cagaste para Que siempre. sabes que tienes que continuar. Claro, que sabes que ese pedo no te mató, ni te va a matar. En concreto, esa es la experiencia de cagarla en dónde y cómo depositaste tu confianza. Confianza, claro. Y si se fijan, ya terminando de hacer el enlace bipartito, esa misma confianza o esa misma trauma que genera que rompa tu confianza es lo que rige el código masculino, pero también es lo que rige el código femenino. Y no, y que aparte, esa sería la gran positividad extrema de la tragedia moderna o de la épica moderna. Porque como dije antes, que un poco en broma, un poco en serio, hoy que nadie es dueño de nada, o sea, como lo era antes, como lo eras antes en esos pactos de caballeros o en esos pactos familiares o en ese infringimiento de ciertas leyes como el adulterio antiguo, hoy que realmente no tienes nada, ahora sí que va a sonar a filosofía revelada o a filosofía cliché o a líneas cliché de películas, pero lo único que tienes sí es la confianza de tu gente. Sí. Y entonces sí es un putazo hoy en día que eso único que tienes y que has construido, que además no te fue legado, sino que tú lo construiste, Correcto. Sí. se rompa así de culero, pues sí te manda a la verga, seas hombre, seas mujer. No, y además, otra data que estábamos tirando hace rato, ¿no? Precisamente la caracterología que le estás dando ahorita es esa, ¿no? Que es algo total y completa, plenamente no natural. Sí. No legado ni genéticamente, ni siquiera socialmente. No, Es algo que sí construiste de uno a uno. vitalmente. Sí. Y por eso es que duele. Correcto. No es por la puerca que quieren aventar, ¿no? Que tienes un sentido de pertenencia hacia la persona porque la consideras un objeto. Esa mamada, ¿qué, güey? Y esa sería también otra positividad extrema de la filosofía del dolor, ¿no? Pero que es la que nunca que nada más te van enclochando y se van a la verga. Nunca te tiran realmente la proposición que hay de fondo, que es esta. Que justo esas madres duele, lo que te duele es porque sabes que no tiene su origen ni en lo físico, ni en lo material, ni en lo social, ni en lo cultural. Correcto. Sino en tu vida de carne y hueso. Sí, Por eso te duele tanto perder eso. Y eso lo que termina representando Sí. es que termina por poner de cierto nuestra mejor teoría científica, que es que la experiencia humana sí es una experiencia de total libertad, Sí. de total anhelo de la libertad. No, y de total experimentación de la libertad. Anhelo, búsqueda y experimentación de la libertad. Sí. Porque precisamente esa madre no se... Lo dijimos hace un momento. El pedo de la filosofía revelada es que te tiran esa mamada también determinista, porque que es decirte, pues así fue porque las cosas pasan porque así tienen que ser.
Por algo pasan las cosas, güey. Y pues sí simpean, ¿no? En eso sí simpean, ¿para qué? Y en eso sí es lo que la crítica hace con sus güeyes, ¿no? Sí. Pero también la crítica es tibia y no dice porque afirmamos que la libertad es absoluta libertad, ¿no? Correcto. Cuando te tiran esa filosofía revelada, precisamente en donde tienes la certeza de que sí eres total y plenamente libre, es que el hecho de que te digan esa mamada no lo quita. Exacto. No hace que te deje de sentir culero. Claro. Porque te sigues sintiendo o te sigues asumiendo responsable de esa madre. Exacto. Por eso lo dije un poco en broma, un poco en serio, que es cómo respondería un mexicano genuino a esa mamada de las cosas pasan por algo. ¿Dirías? Sí, por pendejo. Simón. Lo que hay de fondo es esa idea, ¿no? No, güey, no siempre te regreso a ti la responsabilidad. Es que eso está chingón, porque en México entendemos al pendejo no como que naciste con una discapacidad mental, güey. No. Sino, sí, ¿Al que la cagó? Sí, tal cual.